Y ahora viene una parte que es importante tener clara, que es el cambio de contexto. El cambio de contexto me refiero, ya, con respecto a los diagramas que he venido haciendo acá. Por ejemplo, hago una línea de tiempo y yo al propio, muy pues acertadamente, sigo que corre aquí A, aquí B, aquí C, aquí D. Nosotros vemos esto, los diferentes procesos que van a estar ejecutándose, B, C, D. Vemos que yo dejo estos espacios de tiempo acá y nos preguntamos por qué no son pegaditos y digamos de que cada uno de estos quantums sean de 100 milisegundos. A la hora de yo diagramarlo, dejo esos espacios de tiempo. Y la razón por la cual yo dejo esos espacios de tiempo es porque el cambio de pasar de asignar el CPU, de pasar de A a B, no es instantáneo. Hay algo que es conocido como overhead. ¿Conoces el término overhead, estimado Steven? Profe, no lo he escuchado antes. Bien, el término overhead, la manera que podríamos llamarlo acá es burocracia. Burocracia. Usted quiere hacer el cálculo del método numérico que le aproxime la serie Taylor para pi. Y usted lo que le interesa es tener la aproximación con tal resolución lo más rápido posible. Y usted como usuario lo que le importa es ese resultado, la aproximación. El sistema operativo para hacer su sistema computacional utilizable tiene que gastar en administración, tiene que gastar recursos del sistema computacional administrando. Su objetivo como usuario no es que su sistema sea administrado, su objetivo como usuario es recibir el resultado. Pero para poder recibir ese resultado, se necesita gastar recursos en administración. Estos recursos que se gastan en administración es overhead. No es su resultado, usted lo único que le interesa es su resultado, pero para poder hacer su sistema computacional utilizable con varios programas, se va a gastar recursos en administración. ¿Me explico, estimado Steven? Sí, profe. Es administración o burocracia. En el mundo ideal, si todo fuera perfecto, esto sería de 0 segundos, sería instantáneo, pero no es así. Tiene que haber una parte donde el sistema operativo toma control del CPU para recorrer la cola de ready, identificar el proceso que se va a echar a andar y echarlo a andar. Entonces, esta parte no es instantánea. Acá lo vemos en este diagrama. Viene nuestro proceso ejecutando, se expropia el proceso y todo esto que vemos acá es administración. Vean lo que hace el sistema operativo. Salva el PCB del proceso que se viene ejecutando, carga el PCB del proceso que se va a ejecutar, echa a andar el proceso que se va a ejecutar hasta que sucede, se le agota el quantum o sucede una petición de entrada y salida, por lo que se tiene que expropiar y se repite el proceso. Se salva el proceso que se viene ejecutando y se carga el que se va a ejecutar. Esta parte de overhead o gasto por administración es lo que vemos entre estas dos líneas amarillas. Entre estas líneas amarillas son gastos administrativos que hay que pagar para que nuestro sistema computacional sea utilizable. En el mundo ideal esto sería cero, pero no es el mundo ideal, sería 0 segundos.
pero no es el caso. Hay que pagar ese precio. Entonces, el cambio de contexto se puede dar por distintas razones. Puede ser por una interrupción. Esto va a hacer que el sistema operativo cambie de tarea y cuando está en un núcleo. En el ejemplo que he venido desarrollando, resulta, y esto hay un proyecto, pero un proyecto muy interesante, pero ya esto es lo podrían utilizar para el proyecto de calendarización, que es el proyecto 2. Vamos a hacer los distintos algoritmos de calendarización, los vamos a programar y vamos a ver su funcionamiento en el sistema. Entonces, esto lo podemos desarrollar en uno de los proyectos. ¿Qué es? ¿De qué es lo que estoy hablando? Resulta que nuestros procesadores tienen literalmente un timer interno. Y este timer usted lo puede configurar, por ejemplo, asignarle un tiempo de 100 milisegundos y cuando estos 100 milisegundos pasan, genera una interrupción. Esta interrupción es lo que le permite al sistema operativo recuperar el procesador. ¿Por qué, Gabriel? Si solo tenemos un núcleo y A está corriendo, ¿quién no está corriendo? Gabriel, me voy a entender con la pregunta. Si Sí, tenemos un los núcleo, está demás. corriendo A, ¿quién no está corriendo? De B y los demás. Y tampoco el sistema operativo. ¿Me explico? Entonces, Ajá. el sistema operativo tampoco está corriendo y el sistema operativo para hacer el cambio de contexto necesita correr. ¿Qué sucede si A está programado maliciosamente de manera que dice, no, yo no devuelvo el Que CPU nunca nunca? salga. Es más, A está programado así. Eso es un virus. Eso que nunca va a liberar el CPU, siempre lo va a Es un tener para sí. ciclo que se queda ahí para siempre, infinitamente. Si, Ujú. si A está programado así, nunca va a devolver el procesador. ¿Cómo lo recupera el sistema operativo? A través Reiniciando del la compu. timer. Es que me acuerdo que hice eso mismo que usted acaba de poner. Me lo hicieron en Ubuntu. Y cuando lo eché a correr, se me pegó la compu y ahí se quedó hasta que los compañeros me dijeron que estaban jodiendo. Estaba pegado. Ujú. Sí, Pero según yo, si lo corro directo de Ubuntu, no se sale solo. bien, pero ahí, por ejemplo, si usted está en Ubuntu y usted hace un programita en C que tenga esto, igual Ubuntu tiene un mecanismo que después de 100 milisegundos echa a andar un ratito B, un ratito C y luego vuelve a y sigue perdiendo el tiempo, pero también se les da chance de correr a los demás. ¿Me explico? Ubuntu tiene esa capacidad, pero tiene esa capacidad porque tiene un elemento de hardware que es el timer, que cada cierto tiempo, típicamente 100 milisegundos, genera una interrupción. Y esta interrupción es lo que le permite entrar a operación el sistema operativo para sacar a A y echar a andar a B, a C, a D, etcétera. ¿Me explico? Sí, sí, comprendo. Bien, eso es el timer y es a través de una interrupción que el sistema operativo puede recuperar el control del procesador. ¿Qué sucede con estos cambios de contexto, con estas expropiaciones? Acá, siguiendo este ejemplo que tengo aquí dibujado, digamos que A lo que hacía era aproximar pi. A lo que hacía era aproximar pi. Si aquí quedó en 2,82 al final, cuando se expropió, aquí al iniciar
¿por cuál valor debería ir, Gabriel? 282 igual. 282. Y esta información hay que guardarla. Y hay que guardarla para que sea recuperable en este instante donde ya se va a volver a echar a andar. Entonces, aquí lo que menciona, que el contexto de un proceso, dígase, el valor interno del banco de registros, como estaba el procesador internamente con todos los datos, tiene que guardarse. Eso tiene que guardarse para que cuando se le vuelva a dar el procesador, continúe por donde había quedado. Y el contexto está incluido en el PCB, está en el Process Control Block. Entonces, funciona de esta manera. ¿Qué incluye el contexto o el estado de un proceso? Valor de registros del CPU, información de la gestión de memoria, la tabla de páginas de cómo está la memoria distribuida. Y podemos tener en el cambio de contexto dos operaciones. State safe, donde guardamos el contexto del proceso que se acaba de expropiar, y el state restore, donde cargamos al procesador el contexto del proceso que está por ejecutarse. Todo esto es el cambio de contexto, o en inglés context switch, y es overhead, es burocracia, es administración. Es un precio que hay que pagar para que nuestros sistemas operativos sean tan funcionales como lo son actualmente. Y ahorita lo que vamos a ver son operaciones que podemos tener en procesos.